En Punto Noticias hablamos de... Un banco central con independencia institucional, administrativa y presupuestaria, que sea manejado por un directorio conformado por 5 miembros, es lo que se busca con la denominada Ley de la Defensa de la Dolarización. La propuesta será enviada al Legislativo con carácter de económico urgente, así lo explicó el ministro de Finanzas Mauricio Pozo. Al ser cuestionado sobre la independencia que pueda tener la entidad con un directorio propuesto por el Ejecutivo, Pozo destacó que no hay sistemas perfectos para la autonomía. Siete de la mañana con 40 minutos, 7:40. Saludamos entonces con el economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, analista económico, que nos acompaña esta mañana en nuestro segmento de entrevistas. Economista, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Punto Noticias. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Se han despertado varias alertas respecto a esta denominada ley para proteger la dolarización, por todo lo que implica. Hay sectores que aseguran que se busca con ello privatizar el Banco Central. ¿Cuáles serían los riesgos de lo que usted conoce de esta propuesta gubernamental, que no se entiende porque se envía en momentos en que un gobierno está prácticamente de salida? Yesenia, muy buenos días. Un saludo muy especial a Alexis también y a todos quienes nos están escuchando. Efectivamente, parecería que este es uno de los últimos asaltos que están haciendo los grupos económicos al país, y en este caso muy particular al espacio monetario y financiero. Ya hemos visto en meses anteriores cómo ha operado la banca en el marco de la pandemia, no en el sentido que necesita la sociedad ecuatoriana para salir adelante, y este viene a ser el colofón de esa actuación de los últimos años de este gran sector, amparado desde decisiones de las autoridades económicas que estarían entregando el control del Banco Central a la banca privada. Alexis. ¿Cómo le va, economista? Muy buenos días. Un gusto saludarle, deseándole también un buen 2021. Este episodio que estamos viviendo ahora, ¿no? Este intento que tiene el gobierno por devolverle al sector privado el manejo del Banco Central, y los llaman como autonomías, el modelo de la autonomía, es quizás retroceder en el tiempo, volver a lo que sucedía antes de 2006, donde el Banco Central era manejado prácticamente como una billetera, una caja chica de la banca privada, y que nos llevó a vivir el salvataje bancario entre el 99 y el año 2000. ¿Es un modelo parecido al que vamos a ir ahora? Bueno, definitivamente es, utilizando términos de Hollywood, es el remake de la película de terror que vivimos desde el año 98, justamente cuando con la constitución de ese año, a través de una transitoria, se permitió que el Banco Central pueda otorgar ingentes recursos a la banca privada, que fueron justamente dirigidos en el marco del salvataje bancario, y eso determinó en una profundización de la crisis financiera y llevó también a la pérdida de la moneda. Cuando los banqueros, inclusive los de los bancos quebrados, ellos en términos de su patrimonio personal no fueron afectados en lo más mínimo, y el Ecuador terminó pagando esas cuentas y sigue pagando hasta el día de hoy. Y lo que vemos es una reedición de los mecanismos que estuvieron vigentes desde el año 98 para que la banca pueda tener acceso directo otra vez a ingentes recursos del Banco Central, que en este caso vienen a ser las reservas internacionales, con un plus ahí, que justamente en estas últimas semanas estas reservas alcanzan un nivel récord histórico, porque se manejaron justamente en ese sentido y no se han utilizado esos recursos en beneficio de la economía ecuatoriana.
Economista de la Torre, según el ministro Pozo, el nuevo rol que se le va a dar al Banco Central sería que esté cuidando la estabilidad macroeconómica, que dé un seguimiento a la liquidez, que se fije sobre los ingresos y los egresos, que dé opiniones sobre el presupuesto, el endeudamiento, entre otros. Según él, lo que se busca con esta ley para cuidar la dolarización es a lo que él considera no repetir los errores de la década pasada. ¿Qué errores se cometieron en la década pasada que él dice que no se deben repetir y que con esta ley se va a cuidar que eso no ocurra? Bueno, desgraciadamente para justificar todo este tipo de acciones que van en contra del interés nacional, algunos economistas son capaces de decir que hasta llueve para arriba, con tal de darle alguna base para justificar lo que van a hacer. La sostenibilidad del sistema financiero nacional en términos de la disponibilidad de liquidez está ya planteada desde hace muchos años y opera a través del Fondo de Liquidez. Es decir, el Banco Central de Ecuador no tiene ningún papel en el sentido de volverse una entidad, como se dice en los bancos centrales de emisión, de ser el prestamista de última instancia. El Banco Central no tiene por qué actuar en favor de la banca privada cuando existen mecanismos diseñados para tal efecto de una economía dolarizada. Al contrario, el Banco Central tiene que operar totalmente articulado a la política económica desde el Ejecutivo para poder operar de forma integrada con las disposiciones que vengan desde las otras instituciones del manejo económico y no puede operar de forma aislada. Y un elemento también adicional, el Banco Central del Ecuador es la entidad que opera el sistema de pagos a nivel nacional, sí. Todo pago que nosotros hacemos a través de girar un cheque, una transferencia interbancaria, una tarjeta de débito, pasa necesariamente por el Banco Central. Inclusive todos los pagos y cobros a nivel internacional pasan por el Banco Central del Ecuador. Imaginémonos que ese control de estos pagos nacionales e internacionales esté en manos de la banca privada. El poder que adquiriría este sector y la posibilidad de utilizar ese poder en función de sus intereses, inclusive chantajeando a los gobiernos de turno cuando no estén de acuerdo en las políticas que los gobiernos puedan aplicar en temas económicos. En cuanto a la integración... Ahora, economista, a mí me asalta una... Dale. Sí, le quería preguntar en cuanto a la integración de este directorio, de acuerdo a la propuesta del ministro Pozo, es que esté conformado por 5 miembros, 2 de los cuales serán a tiempo completo, uno de ellos será el presidente del directorio y los miembros serán elegidos de ternas enviadas al presidente de la República y serán escogidos por la Asamblea. ¿Qué decir respecto a esta propuesta? Bueno, ya tenemos una experiencia con las ternas, con el famoso Consejo de Participación Ciudadana del señor Trujillo, elegidos de esa manera. Tenemos en algo más puntual y reciente la selección del grupo de los notables para el debate presidencial del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ya sabemos cómo son estas juntas de notables designadas a dedo desde los grupos interesados. Así que no cabe ninguna duda. Se reunirán los 5 bancos más grandes. Se reunirán los 5 bancos más grandes. Egas con Lazo se sentarán un día a fumarse un habano, tomarse un brandy y elegir a la junta. Exactamente, y terminarán siendo miembros de este directorio empleados de ciertos banqueros, ni siquiera de todos, porque también hay bancos que no operan dentro de estas lógicas perversas para la sociedad ecuatoriana. Economista, yo le quería preguntar, porque a mí me asalta una duda, digo, ¿es constitucional la reforma que quieren hacer? Porque, a ver, esta reforma es al Código Monetario y Financiero, ¿no? Pero hay un artículo, el 303 de la Constitución, que dice que la formulación de política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva, es decir, de la Presidencia de la República. Entonces, al atribuirle esta autonomía, porque además al Banco Central le quieren declarar autónomo del Estado, no autónomo de lo público, no le quieren declarar autónomo del sector privado, lo que quieren es más bien entregar su manejo al sector privado. ¿Es legal lo que quieren hacer o quieren saltarse lo que dice el 303 de la Constitución? Bueno, evidentemente se están saltando lo que dice el 303, porque esta formulación de estas políticas
monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, que es exclusiva de la función ejecutiva, dice claramente el artículo, y se instrumentará a través del Banco Central del Ecuador. El momento en que el Banco Central pase a ser autónomo, primero se está rompiendo esta secuencia de la instrumentalización de una política que tiene que ser formulada desde el Ejecutivo. Y segundo, al Banco Central del Ecuador, al momento en que el Banco Central del Ecuador se autonomice, entonces las directrices en temas monetarios, financieros y crediticios vendrán de esta Junta de Notables, con lo que se rompe también el precepto constitucional de que la política monetaria, financiera y crediticia es potestad del Ejecutivo. Pero aquí vemos que la Constitución no sirve para nada. Miremos en un tema económico qué es lo que sucedió en relación a la Constitución. El señor Martínez, el exministro, ahorita gozando de este puesto de vicepresidente en el Banco Interamericano de Desarrollo, que hasta el Procurador General del Estado ha venido a decirnos que no es banco. En ese punto estamos, y esto lo tramitarán inclusive de forma tramposa bajo la situación actual de la Asamblea, cuando 4 miembros del CAL, que es la entidad que tiene que aprobar cuando se reciba el proyecto de ley para su trámite en la Asamblea Nacional, cuando esta entidad no tiene a sus miembros completos y no puede dar paso a que esta ley se tramite en la Asamblea. Es decir, estamos sujetos a una situación de que el proyecto de ley pase por el Ministerio de la Ley y sea aprobado después de 30 días sin ningún tipo de discusión y nos metan el gol por la galleta. Economista de la Torre, ¿a quién le beneficia el hecho de que esto, contemplemos un escenario como el que usted menciona, que se apruebe esta reforma? ¿A quién le beneficia tomando en cuenta que a este gobierno le quedan más o menos 5 meses para gobernar? Además de ser un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que él está empeñado en cumplir, pero ¿quién se beneficia con esto? Bueno, primero vamos viendo cómo se perjudica al país y se perjudicaría a un nuevo gobierno que busque utilizar al Banco Central como se debe, es decir, utilizar las herramientas monetarias y financieras de las que se dispone legalmente y en el marco institucional vigente, justamente como los medios para poder generar los esfuerzos que se necesitan para ir saliendo de la crisis. Es decir, se le estaría limitando notablemente la capacidad de un nuevo gobierno de recircular la liquidez, es decir, recircular el dinero de la propia economía en función de dirigirlo a las necesidades que requerimos para poder salir del problema que estamos en este momento. Del otro lado, como decía, el primer gran beneficio de la banca, al tener el control del Banco Central del Ecuador, es que tendrían a su disposición las reservas internacionales de este país, que son las reservas de todos los ecuatorianos, y podrían acceder a esos recursos en caso de necesidad. ¿Cuándo? Justamente cuando la economía siga en una trayectoria como la que está en este momento, que podría generar problemas en el sistema financiero, y la forma más fácil de resolver esos problemas sería metiéndole la mano al Banco Central y llevándose esas reservas en beneficio de la liquidez del sistema financiero privado. Y un tercer elemento que es también político, como yo decía, el control del sistema de pagos de la economía en manos privadas es una herramienta política poderosísima para este sector y es un riesgo gravísimo para la sociedad, porque como decía, hasta podemos ser chantajeados desde quienes controlan el sistema de pagos en función de sus intereses y sus necesidades para que el gobierno pueda acceder a sus demandas eventualmente. Ahora, economista, ¿de qué nos sirve a nosotros tener un récord de reservas internacionales como el que tenemos actualmente, con más de 7,000 millones de dólares? Cuando estamos enfrentando una pandemia, necesitamos pruebas para diagnosticar COVID, necesitamos comprar vacunas, necesitamos implementar y equipar más y mejor a los hospitales, las casas de salud, etcétera, que nuevamente están empezando a colapsar. ¿De qué nos sirve tener ese récord de reservas internacionales si más de 90,000 niños han dejado de estudiar y han desertado del sistema escolar? ¿De qué nos sirve tener esa reserva internacional de 7,000 millones de dólares si cada vez hay más desempleo y la recaudación tributaria se está desplomando? ¿De qué nos sirve tener esa reserva? Bueno, en términos prácticos no nos sirve justamente esos niveles altísimos para lo que deberían utilizarse esos recursos. Las reservas internacionales tienen que tener un nivel adecuado para su función.
Su función justamente es poder atender los pagos internacionales públicos y privados. Todos los pagos que se hace al exterior terminan pasando por las reservas internacionales del Banco Central, así como los cobros del exterior son los que le alimentan. Y dos, de las reservas internacionales se nutre la provisión de dinero físico en la economía, es decir, los niveles adecuados son los que nos permitan garantizar pagos internacionales y la disponibilidad de dinero físico en la economía. Punto final. ¿Por qué estos niveles alcanzaron récords históricos? Porque la caja fiscal recibió los recursos de los préstamos internacionales en estas últimas semanas y en vez de ser canalizados dentro de la economía, quedaron depositados en el Banco Central y esta entidad a su vez mantuvo estos recursos depositados en el exterior a cuenta de reservas internacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que los préstamos internacionales que han llegado al Ecuador simplemente están alimentando un fondo en el exterior a cuenta de que con ese fondo se garanticen pagos futuros de deuda externa. Esa es una de las posibilidades por las cuales las reservas se mantienen acumuladas en vez de que esos recursos se inyecten a la economía nacional cuando las necesidades son tremendas, particularmente en estos momentos que estamos todavía viviendo la pandemia del COVID-19. Economista de la Torre, usted dio la alerta de una aprobación posiblemente tramposa, tomando en cuenta el tema del Consejo Administrativo de la Legislatura, cuyos integrantes en su gran mayoría están de campaña electoral. En ese escenario, en un escenario político electoral, va a llegar este cuerpo de ley a la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que el gobierno logre aprobar esta normativa? Ya. Justamente la trampa está en ese sentido, es decir, si es que el CAL, que ahorita 4 de sus miembros están con licencia, no da trámite al proyecto de ley que ingresa a la Asamblea, la ley lo que dice es que ingresado el proyecto de ley, si es que no es discutido por la Asamblea, entrará por Ministerio de la Ley en 30 días, es decir, como el CAL no opera, no puede activar el proceso para su discusión al interior de la Asamblea, es decir, eso quedaría descartado y automáticamente habría que esperar los 30 días y entraría por Ministerio de la Ley. Ahí es donde está justamente la trampa por la imposibilidad operativa que tendría la Asamblea en este periodo de elecciones para poder darle el trámite correspondiente y llevarle a los respectivos debates y discusión en el Pleno. ¿Y no hay la posibilidad que se active el CAL con asambleístas alternos, con legisladores alternos de los que están participando en las elecciones? Ya, ahí hay un problema. Los asambleístas que son miembros del CAL son miembros que pueden operar en el marco del CAL. El asambleísta suplente no puede ocupar su posición dentro del CAL porque la designación de miembros del CAL recae en términos personales en cada uno de los asambleístas. Es decir, el CAL no puede sesionar mientras no estén los titulares porque los suplentes no les reemplazan en el CAL, les reemplazan como asambleístas, pero en el marco general de las otras funciones de los asambleístas, pero no en su titularidad dentro del CAL. Economista de la Torre, yo le quería preguntar su opinión y su reflexión sobre las propuestas económicas de los candidatos. No sé si ha tenido la oportunidad de estudiarlas ya y ver si es que son viables y practicables, ¿no? He visto que, por ejemplo, Guillermo Lasso propone la entrega, fíjese usted, él es banquero, ¿no? Qué lindo sería que ya de una vez entregue con esas condiciones créditos a la gente para reactivar la producción en este país. 1% de interés a 30 años plazo. ¿Es practicable eso? ¿Es viable? No, de ninguna manera. Y la forma más fácil de darnos cuenta cuándo es demagogia, cuándo es una propuesta real, es los cómo. Nunca nos van a decir los cómo. En el caso particular de tasas de interés al 1%, recordemos que en el proceso de intermediación financiera, ¿ya? Por otro lado, tienen que existir los depósitos que respalden esos créditos y los depósitos pagan una tasa de interés. ¿Qué tasa de interés se pagaría a los depositantes para obtener los recursos que respalden el crédito si el crédito se está otorgando al 1%? Es más o menos como decirles a los ecuatorianos, señores y señoras, depositen sus recursos en la banca, pero paguen para que la banca les reciba sus depósitos,
para que así la banca pueda prestar al 1%. Eso es totalmente irracional, no puede operar en la realidad, porque los bancos tienen también costos operativos, pues, y esos costos operativos se financian con la tasa de interés que ellos cobran, y sus utilidades también. Es decir, señor Lazo lo que estaría diciendo por el otro lado es también que los bancos van a renunciar a sus utilidades, a las que honestamente deben ganarse. Renuncien a sus utilidades y que pongan de su bolsillo la cobertura de los costos operativos para que con eso se pueda otorgar préstamos a tasas de interés tan bajas y a periodos tan largos. Y en contrapartida, la propuesta de Andrés Arauz de entregar $1,000 por una vez a 1 millón de ecuatorianos en condición de pobreza, madres solteras con 4 o 5 hijos en condiciones de vulnerabilidad. ¿Es viable eso y en qué le beneficiaría a la economía ecuatoriana, economista? No, totalmente viable, no es una propuesta que sale de la nada. En los Estados Unidos, hace un par de semanas, se aprobó justamente un mecanismo similar de entrega a millones de familias de $600 por una vez, y el presidente Biden ha planteado la posibilidad de que se incremente a $2,000 por familia. Estos mecanismos son inclusive respaldados por los mismos organismos multilaterales, que del otro lado nos exigen otro tipo de cosas que van en contra de nuestro interés, pero ellos a nivel mundial están proponiendo este tipo de mecanismos porque hay una necesidad imperiosa de reactivar las economías desde el consumo, es decir, entregarle dinero a las personas, a las más vulnerables, para que con esto consuman bienes y servicios. Entonces las empresas y los productores, al ver una demanda, van a producir más y esto genera, por el otro lado, más empleos. Si venden más, contratan más y se reactiva el círculo vicioso y virtuoso de la economía en el sentido de generar producción. Ahora, en el caso ecuatoriano, ¿qué problema hay en entregar e inyectar $1,000 millones a la economía cuando con la ley de fomento productivo y la famosa remisión tributaria se les regaló a grandes contribuyentes entre multas de intereses aproximadamente $2,300 millones? ¿Qué problema hay en inyectar $1,000 millones a la economía ecuatoriana cuando tenemos reservas internacionales de casi $8,000 millones parqueadas en el exterior? ¿Qué problema hay en entregar $1,000 millones? Es que esos son incentivos. Esos son incentivos, lo otro son subsidios. Exactamente, es decir, cuando se les da a los grandes empresarios ha sido un incentivo, acá es un subsidio y es perverso. Pero tengamos en cuenta que al inyectar esos recursos a la economía nacional, esos recursos tarde o temprano van a volver a la caja fiscal. ¿Por qué? Porque al reactivarse la economía, al haber más consumo, van a haber más ventas, va a haber más recaudación de IVA. Y las empresas que vendan más van a tener utilidades, que está muy bien, y pagarán más impuesto a la renta. Entonces ese dinero volverá a las arcas fiscales habiendo generado un círculo virtuoso de reactivación económica. Ojo, solo un detalle. Cuando Martínez adelantó los pagos por deuda externa en marzo y abril, ahí sí no hubo ningún problema. Se sacaron de donde sea $2,000 millones que se fueron al exterior, cuando estábamos aquí en el peor momento de la crisis sanitaria. Y aquí se viene a criticar la inyección de $1,000 millones que pueden ser obtenidos sin mayor problema de acuerdo al tamaño de nuestra economía en este momento. Economista de la Torre, ¿usted cree que es solo coincidencia o estamos siendo mal pensados en el hecho de ver cómo cuando se conoció esta propuesta rápidamente se empieza a acelerar todo este trámite de esta ley para cuidar la dolarización? Justamente cuando me refería que el principal perjudicado será un gobierno que quiera utilizar al Banco Central de acuerdo a su potencialidad y a cómo permite la ley, es un bloqueo que se estaría generando justamente en la posibilidad de utilizar el Banco Central. ¿Por qué? Porque también existe otra línea en la que se pretende impulsar a la economía desde la propuesta de Andrés Arauz, que es justamente la de entregar crédito productivo, y este sí es un crédito real, no al 1% a 30 años, sino un crédito productivo a través de las cooperativas de ahorro y crédito. Pero estas tienen que fondearse, sí tienen que disponer de los recursos para prestar, y ahí es donde interviene el Banco Central, porque el Banco Central tiene la capacidad de generar crédito en volúmenes muy importantes. Se está pensando $3,000 millones que no van a ser inmediatos, pero sí a lo largo del tiempo, y eso es totalmente posible, de inyectarse desde crédito el Banco Central hacia las cooperativas de ahorro y crédito
crédito para que éstas a su vez puedan destinarlo como crédito productivo. En ese caso, el Banco Central quedaría totalmente bloquado. Y lo que es más grave, ojo, que el Banco Central es el depositario de los recursos de la caja fiscal y de los recursos de los GAS, de los recursos de la seguridad social y de las empresas públicas. Imaginémonos esos recursos controlados por la banca privada. Sería una cosa terriblemente compleja y peligrosa para el manejo económico en el país. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Nada más agradecerle al economista Carlos de la Torre, si tú no tienes nada más que preguntar. Sí, yo una pequeñita, rapidísima, economista de la Torre. Ayer, en horas de la tarde, noche, el presidente de la República emitió un decreto corrigiendo uno anterior, que es el que regula el precio de los combustibles, en este caso del diésel, y reduce esta banda de fijación de precios para el diésel del 5 al 3%. Esto tras un reiterado pedido de los transportistas pesados que se sienten perjudicados por el incremento consecutivo del precio del diésel en especial. No se supone que están necesitados de recursos. ¿Cómo entender que ahora, mediante un decreto, corrige el anterior y reduzca esta banda del 5 al 3%? Bueno, es evidente que tienen una presión política y se están mirando los resultados de algo que se advirtió. Al eliminarse los subsidios a los combustibles, no solo se afecta de forma directa a los transportistas en términos de sus costos de operación, se le está golpeando a toda la economía, porque todo se transporta. Entonces eso va a implicar, tarde o temprano, un efecto inflacionario que nos va a quitar más dinero de los bolsillos a los ecuatorianos y va a contribuir perversamente a esa necesidad de reactivar la economía desde el consumo. Vamos a consumir menos. Pero de quien me sorprende que no diga nada es el sector exportador. Bueno, claro, ahí el principal de los exportadores ahora es ministro de Estado, pues. Los exportadores van a ser los más golpeados con la subida del diésel. ¿Por qué? Porque los costos de producción y de transporte en nuestras exportaciones tienen al diésel como un elemento fundamental, y al incrementarse los costos de nuestros productos en el exterior vamos a perder mercados, porque vamos a perder competitividad y vamos a perder ingresos de divisas que se han logrado mantener gracias al subsidio a los combustibles, y de eso no se dice ni una sola palabra. Y vamos a ver que va a haber una afectación al sector externo cuando el precio del petróleo se incremente en los siguientes meses por la reactivación de la economía mundial, y por tanto se van a incrementar también los precios de los combustibles localmente. Entonces, lo que han hecho es un paliativo por lo pronto desde la perspectiva política para salir del paso frente a la protesta de los transportistas. Muchísimas gracias. El economista Carlos de la Torre, analista económico, ex ministro de Finanzas, que nos acompañó en nuestra primera parte de nuestro segmento de entrevistas. Alexis. Muy amable, economista, un gusto, como siempre, poder conversar con usted. Siempre a las órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, feliz año. 8:07, tiempo de hacer una pequeñísima pausa. Regresamos para hablar del famoso concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia y las elecciones en el Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha. Alexis. Vale, vamos.